Cada vez que subo un vídeo nuevo se llenan los comentarios de personas que se hacen pasar por mí y que ofrecen oportunidades de inversión supuestamente muy rentables. En este vídeo voy a invertir siguiendo los pasos de una de estas personas que se hacen pasar por mí y vamos a ver cuánto dinero consigo ganar. Quiero ver en qué consiste este tipo de inversión y quiero probarla. Realmente tengo curiosidad de ver si realmente se puede ganar dinero con este tipo de inversión o si por el contrario es una estafa. Lo que voy a hacer va a ser invertir mi dinero para tener una experiencia real. Antes de pasar a probar la inversión, quiero recordaros que estoy sorteando este Ledger. Para participar es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este vídeo y suscribirte al canal. Voy a decir el ganador este domingo, por lo tanto mañana en mi cuenta de Instagram @adrians. Así que dicho esto, pasamos a probar esta inversión. Si venimos por aquí a mi canal de YouTube podemos ver todos los vídeos y si entramos en el último vídeo que he subido, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas, y venimos aquí a la zona de los comentarios y lo filtramos por más recientes, podemos ver que básicamente este comentario se ha subido hace 41 segundos y podemos ver que ya tiene un mensaje de una persona que se hace pasar por mí que le pone: gracias, escríbame para obtener más consejos y cualquier problema relacionado con las criptomonedas. Y básicamente pues pone WhatsApp y pone pues aquí el WhatsApp. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo va a ser coger mi móvil, voy a apuntar ese número, lo voy a agregar como contacto y me voy a poner en contacto con esta persona que se hace pasar por mí, porque ya os digo que no soy yo, y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Vale, chicos, ya he agregado a esta persona, lo he agregado en WhatsApp como, entre comillas, Adrián Sainz, y como podéis ver pues el número es este. Si entramos en su perfil pues podemos ver la foto que tiene pues con un mundo y un montón de divisas, y luego pues en el texto, digamos, de su biografía, por así decirlo, de WhatsApp, tiene Education, Believer, Investor, Global Business, DM, un lobo, To Setup, FaceTime Zoom, Chairman 10. Bueno, la verdad que tiene bastante mala pinta. Entonces, nada, simplemente le voy a escribir, le voy a decir: hola, eres Adrián Sainz. He visto que me has contestado por YouTube. Y ahora, una vez que le he enviado este mensaje, lo único que voy a hacer va a ser esperar a que me conteste. Vale, han pasado simplemente unos minutos y como podéis ver no me aparece escribiendo, me acaba de enviar un mensaje, me dice: sí, es bueno tenerte aquí, ¿cómo estás? Entonces, bueno, básicamente nos comenta que sí que es Adrián Sainz. Y le vamos a poner: todo bien, quiero invertir y ganar dinero. Entonces, nada, lo que voy a hacer ahora básicamente va a ser estar hablando un rato con él para ver qué es lo que me ofrece, y una vez que ya tenga un poco más entendido en qué consiste esta nueva oportunidad de inversión, os lo comento y os lo comparto y vamos a ir viendo. Vale, han pasado algunos minutos y como podéis ver me ha comentado esto. Básicamente me ha preguntado: oye, ¿qué plataforma has utilizado antes? Le he dicho: oye, yo he utilizado Binance. Y me dice: bien, ahora necesitas una plataforma de negociación en la que puedas ganar diariamente. En Binance no obtienes muchas ganancias, está bien. Y me pone el link, ¿no? 24/7realcryptotrade.com. Y me dice: haz clic en el enlace para crear su cuenta comercial personal, no compartas su nombre de usuario y contraseña con nadie, envía una captura de pantalla, cuando haya terminado se verificará y luego podrá comenzar a operar y ganar dinero. Por lo tanto, nada, lo que voy a hacer va a ser copiar este enlace y voy a venir aquí al ordenador, voy a abrir una nueva pestaña y la voy a pegar aquí. Y así que nada, lo que voy a hacer ahora va a ser crearme una cuenta en esta plataforma, que sinceramente tiene bastante mala pinta, pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, antes de crearme la cuenta en esta plataforma, pues podemos ver aquí el email que tienen, Real Crypto Trade, aquí esto, aquí pues están los precios de las criptos, aquí tenemos el gráfico de Apple, que no es una cripto, pero bueno. Luego por aquí nos aparece para crearnos una cuenta, Running Days, Total Investors, 17.000 inversores, bueno, aquí todo. Luego los planes que tienen, tarjetas de crédito, bueno, podemos verlo todo, tienen un vídeo, aquí aparecen sus oficinas y aquí pues fotos de gente que supuestamente han utilizado el servicio. Así que nada, lo que voy a hacer es crearme una cuenta, así que vamos allá. Para crearme una cuenta voy a utilizar una de estas webs de mails de 10 minutos, porque por si acaso prefiero no poner mi email real. Vale, y pues ya he puesto todo esto. Básicamente mi username me he llamado Adrián Sánchez, para no poner Adrián Sainz, porque básicamente no tendría sentido. Y aquí, bueno, pues me he inventado un número de teléfono y he puesto el email este, ¿vale? Y luego aquí en la pregunta de seguridad he puesto ¿cuál es your paid name? Y he puesto Shopee. Así que nada, hacemos clic aquí y en registrarse. Vale, pues una vez que nos hemos registrado, estamos aquí dentro del dashboard. Welcome Adrián Sánchez, Investment Profit, Total Deposit, o sea, esto sería cuánto he ganado, cuánto he depositado, mis referidos, cuánto he retirado, y aquí pues nos aparece otro gráfico. Nada, lo que voy a hacer ahora va a ser contactar con Adrián Sáenz y decirle que ya me he creado la cuenta. Por lo tanto, nada, le voy a mandar una foto, que no se vea que es mi ordenador por si acaso ha visto algún vídeo, y se lo voy a mandar. Vale, me acaba de contestar y me comenta: bien, ahora tienes que hacer clic en comprar plan y enviar una captura de pantalla. Vale, básicamente pues me manda la foto
y me dice que tengo que hacer clic debajo de Account and Purchase Plan y me dice haga clic en el círculo, ¿vale? Entonces venimos aquí y le voy a mandar una foto pues de lo que me aparece a ver cuál es el siguiente paso. Vale, pues básicamente ahora lo que me dice es que esta dirección, que es una dirección de criptos, es una wallet para poder enviar ahí criptomonedas, y me dice, oye, pues copia esto, ve a tu cuenta de Binance, que es lo que le he dicho que he utilizado, y envía aquí criptomonedas. Entonces, ya os digo, de momento tiene bastante mala pinta, pero no quiero juzgar nada antes de probarlo, por lo tanto, lo voy a probar, voy a enviar dinero y vamos a ver realmente si consigo ganar y a pesar de que pues no tenga muy buena pinta, igual me equivoco. Aún así, lo primero que quiero hacer es preguntarle, oye, pues cuánto dinero tengo que enviar, cuánto dinero voy a ganar, etcétera, etcétera. Ahora lo que le he preguntado es, le he dicho, oh, pero ¿qué debo enviar ahí? ¿Cuánto dinero ganaré? Solo tengo $100 ahorrados para que vea que, oye, pues que tampoco tengo mucho dinero ahorrado y para poder invertir. Y me dice, está encontrando su cuenta con Bitcoin. Ahora lleve la dirección de billetera única a Binance y envíe Bitcoin. Básicamente esta es la dirección de Bitcoin y se puede enviar Bitcoin. Se reflejará inmediatamente en su cuenta comercial y luego podemos comenzar su operación. Lo que voy a hacer ahora va a ser enviar $100 en Bitcoin a esta plataforma y vamos a seguir con la inversión a ver qué es lo que nos depara. Bueno, para quien no sepa cómo se envía Bitcoin utilizando Binance es súper fácil. Simplemente vienes a tu cuenta de Binance, haces clic en retirar criptomonedas. En este caso pues copiamos esta dirección, la pegamos aquí y lo que tengo que hacer es poner esto, que es 0,0024 Bitcoin, que a día de hoy son $100, y simplemente hago clic aquí en retirar. Vale, pues acabo de hacer la transferencia de Bitcoin. También acabo de ver que me acaba de enviar un mensaje Adrián Sáenz y básicamente me ha comentado lo siguiente. Básicamente me dice, bueno, con respecto a los $100, le he dicho, ¿qué ocurre? Y básicamente me ha contestado a cuánto dinero voy a ganar y me ha dicho que ganaré hasta $1.450 en tan solo 3 días, por lo tanto, genial. Y me dice, nada, avísame tan pronto como refleje en tu cuenta de operaciones, de acuerdo, y le voy a decir de acuerdo. Nada, pues por mi parte simplemente ya he hecho la transferencia. Ahora pues simplemente pues queda volver aquí, volver a la zona de account. Pues nada, me imagino que recibiré aquí los $100 en Bitcoin que he enviado y vamos a ver qué pasa. Vale, ya ha pasado más o menos una hora, me he preparado un café y todo, y como podéis ver aquí, pues ya tengo $80, la transferencia ya se ha hecho. Realmente yo me he enviado $100 y me han llegado $200. ¿Por qué? Esto no es por un tema de esta página, es más que nada porque la red de Bitcoin cobra una comisión, en este caso pues está la comisión. Yo he enviado 0,0024 Bitcoin, pero me han cobrado pues esta comisión, por lo tanto pues me han llegado 0,0019 Bitcoin, que son eso, $80 a día de hoy. Por lo tanto, nada, simplemente voy a recargar. Me he puesto en contacto con Adrián Sáenz para comentarle que ya está. Y me comenta eso, ¿no? Lo fue deducido como cargo por hablando de la comisión. Entonces, bueno, básicamente lo que he estado haciendo antes ha sido pues ir hablando con él. Básicamente pues le he comentado, oye, he hecho ya la transferencia, ahora estoy esperando a que llegue, y me ha comentado eso. En un momento me ha dicho que podía enviar $300 en vez de $100. Y le he dicho que, oye, yo solo tengo $100 y le he puesto, espero convertirlos en 1.450 como él me ha comentado, y me ha dicho, sí, está bien. Aquí básicamente lo que está haciendo es que me está explicando, oye, que lo de los $80 es normal, que no me han estafado porque pues es un tema de las comisiones. Entonces nada, simplemente le voy a decir que ok, todo entendido. Lo que me dice ahora es que envíe más dinero para llegar a $80. Básicamente me dice, oye, envía $30 más porque 10 serán la comisión seguramente y así tienes $100. Y le he comentado, no tengo más dinero, esto es todo lo que tengo. Entonces me dice, ok, comencemos a negociar entonces. Y le he comentado, ok, y nada, simplemente estoy aquí a la espera de a ver lo que me comenta y a ver pues cómo vamos a empezar a negociar y cómo vamos a poder pues ganar dinero. Vale, pues llevo un rato hablando con Adrián Sáenz para que me explique pues un poquito cómo funciona todo y cómo se va a hacer todo. Le he preguntado, vale, ¿y qué toca hacer ahora, no? Ya tengo pues aquí los $80 que, como podéis ver, son $80 que no se mueven, por lo tanto no deben de estar invertidos en nada, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues inviertes en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, pues estos $80 pues van fluctuando, van subiendo, van bajando, ¿no? En este caso, pues simplemente tenemos $80 y me dice, lo colocamos en el sistema de comercio de 7 días, ok. Y le comento, me gustaría en el de 3 días, que es el que me ha comentado antes. Básicamente, a mí el que me interesa, el que me ha dicho antes, de transformar $100 en $1.450. Y me dice, no te preocupes, mi equipo está actualmente en su comercio, por lo que verá aumentar sus ganancias diariamente, ¿de acuerdo? Y le repito, me gustaría el de 3 días, Adrián. Está bien, solo intentaba que obtuviera más ganancias, pero está bien. ¿De qué país eres? Le digo, España, como tú, ¿no? Y ya aquí le he hecho 3 preguntas. Le he comentado 3 cosas que son importantes, me gustaría tener respuesta. Y son, lo primero de todo, ¿cuándo veré ganancias? Porque si os fijáis, él me dice que voy a ver ganancias diariamente, pero de momento no estoy viendo ninguna ganancia. ¿En qué estoy invirtiendo?
invirtiendo. Me gustaría saber en qué estoy invirtiendo y por qué aquí hay 80 dólares y no cualquier otra cantidad. Y finalmente le he preguntado, me gustaría retirar 10 dólares que necesito, ¿vale? Básicamente le he dicho, oye, de estos 80 dólares que han llegado, me gustaría que 10, pues retirarlos de esta plataforma y mandarlos a otro sitio porque los necesito. Y me ha contestado lo siguiente: a esta hora el viernes estarás haciendo tu retiro. Por lo tanto, lo que quiero entender es que hasta el viernes, hasta ahora, no voy a poder retirar mi dinero. Por lo tanto, bueno. Y luego lo segundo que me ha comentado también es, no puedes retirar hasta ahora, espera hasta el viernes. Básicamente me ha vuelto a decir que no puedo retirar el dinero hasta el viernes. Entiendo que será por el sistema de inversión de 3 días en el cual estoy invertido, pero no sé muy bien por qué. Y luego le he vuelto a hacer las otras dos preguntas que no me ha contestado, que la pregunta es ¿cuándo veré ganancias y en qué estoy invirtiendo? Por lo tanto, nada, simplemente dicho esto, me voy a desconectar, voy a dejar aquí la inversión. Yo voy a seguir hablando con Adrián Sáenz a ver lo que me dice y mañana más o menos a la misma hora me voy a conectar. Os voy a enseñar pues cuánto dinero llevamos generado aquí, os voy a enseñar lo que he ido hablando con Adrián y nada, vamos a mantener esta inversión hasta el viernes para ver si el viernes consigo retirar mi dinero, si consigo ganar dinero y vamos a ver un poco pues cuáles van a ser los resultados. Hoy estoy grabando esto y es miércoles, son las 3:30 de la tarde, por lo tanto nada, me desconecto y nos vemos mañana. Chicos, justamente acabo de apagar la cámara, me acabo de despedir, son las 3:35, ha pasado literalmente un minuto y mirad lo que acabo de ver. Me he conectado y he recargado la página y me parece que mi depósito son 80 dólares y mi investment profit, por lo tanto lo que he ganado son 115 dólares, por lo tanto podemos ver que esto sí que se ha ido actualizando. Así que ahora sí que sí, me desconecto y os actualizo cómo va todo esto. Buenas chicos, ya es viernes, son las 3:21, por lo tanto ya hace 2 días que llevamos con esta inversión y en teoría hoy podemos sacar nuestras ganancias. Voy a entrar por aquí, simplemente pues tenemos 24/7 Real Crypto Trade, recargamos la página y como podéis ver pues introducimos 80 dólares y a día de hoy tenemos 2.850 dólares. Por lo tanto lo que voy a hacer ahora va a ser intentar quitar este dinero y compartir con vosotros el proceso. Entonces lo que voy a hacer va a ser contactar con el supuesto Adrián Sáenz y os voy a enseñar pues las cosas que he ido hablando con ellos. Ayer le mandé un mensaje al supuesto Adrián Sáenz y le dije, hola, ya hay 2.000, mañana lo retiraré, básicamente porque ayer pues había casi 2.000 dólares y me dice, mañana haces el retiro. Sí, y le digo, ¿cuánto tardará en llegar? Y me dice, una vez que retires antes de las 4, mañana en menos de 45 minutos obtuvo crédito. Le he enviado un mensaje hoy hace más o menos una hora y le digo, hola, ¿puedo retirarlo ya? Y me dice, sí, vaya a su cuenta comercial y envíe una captura de pantalla. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser pues mandarle una foto de esto y simplemente pues voy a esperar a ver lo que me dice y a ver si consigo quitar el dinero de aquí. Buenas chicos, no ha hecho ni falta que esperemos 24 horas. Ya he recibido un mensaje que lo estáis viendo por pantalla y básicamente me han enviado un WhatsApp diciendo que para poder recibir el dinero que tengo que recibir, tengo que pagar un porcentaje de ese dinero. Por lo tanto, bueno, esto nos confirma que es una estafa y básicamente la estafa consiste en que ahora pues básicamente me piden más dinero y una vez que mande este dinero me pedirían más dinero o algo parecido. Así que nada, confirmamos que esto es una estafa. El modus operandi es bastante sencillo, simplemente pues te hacen mandar aquí dinero, te hacen ver que estás generando cada vez más ingresos y habrá gente como yo que intentemos sacar el dinero y nos demos rápidamente cuenta que es una estafa, pero por desgracia habrá gente que al ver que ha transformado 80 dólares en casi 3.000 dólares, pues que va cada vez a inyectar más y más y más dinero y bueno, es una estafa bastante peligrosa. En mi caso no me importa haber perdido 100 dólares por hacer este vídeo porque sé que estos 100 dólares que he perdido yo de mi dinero van a hacer que haya un montón de personas que no perdáis vuestro dinero. Por desgracia es imposible borrar todos los comentarios de este tipo de bots que recibo en mis vídeos. De verdad que lo intentamos, mi editor y yo nos pasamos cada uno más o menos 1 hora al día borrando y ocultando comentarios de este tipo de bots, pero es algo totalmente imposible y de verdad que lo intentamos, pero es que es imposible. Por lo tanto, si en algún momento ves un comentario de estos, por favor te pido que contestes y digas, oye, cuidado, este no es Adrián de verdad, es una persona que se está haciendo pasar por él. Y también me gustaría comentar que en Instagram hacen exactamente el mismo modus operandi. Básicamente siguen a las personas con una cuenta con mi nombre y les dicen exactamente lo mismo. Como podéis ver, esto es un mensaje que me envió una persona por Instagram y básicamente pues es una persona que también se llama Adrián Sáenz y básicamente siguen el mismo modus operandi, te van a preguntar, oye, ¿en qué inviertes? Regístrate en esta plataforma, envía dinero y al final es literalmente la misma estafa. Por lo tanto, mucho cuidado tanto por YouTube como por Instagram. Así que nada chicos, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.